Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre y te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú eres grande y poderoso, porque eres nuestro Padre, porque has tenido misericordia con cada uno de nosotros, porque nos amaste, Señor, y nos escogiste, Señor, para hacer tu obra, Señor. Como esos, Señor, esos transportes, Señor, para llevar tu palabra, Señor, lo que tú quieres decir a cada uno, Señor, de tus hijos, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tu palabra, Señor, es perfecta, Señor, es buena y es agradable, Señor, porque tu palabra, Señor, es lo que nos limpia, Señor, cada día, es lo que muestra nuestro camino, Señor, por el cual debemos de andar, Señor. Gracias porque tú nos instruyes a través de ella, Señor. Nos enseñas, Señor, a comportarnos y a caminar, Señor, cada día más y más, Señor. Oh, Padre, gracias, cómo no darte gracias y bendecirte, Señor, si has tenido cuidado de nosotros, Padre, Señor, si tú sabes todo, Señor, para ti no hay nada oculto, Padre, y por eso cada día, Señor, a través de la palabra que tú das a cada uno de tus hijos, Señor, nos edifica, Señor, nos restaura y nos levanta, Padre, para que permanezcamos, Señor, en pie, Señor, para que podamos, Señor, correr, Señor, esta carrera, Señor, y pelear la buena batalla, Señor, que es juntamente contigo, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has dejado, Señor, armas cada día nos muestra, Señor, esas armas con cual podemos defendernos a través de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, por eso y por lo que tú eres, Señor, por ese amor tan grande, Señor. Padre, porque nos amaste primero, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Te amamos, Señor, y queremos cada día ser formados, Señor, levantados en ese poder de tu fuerza, Señor, en esa palabra que nos sostiene, Señor, y nos dice que vamos, que no tengamos miedo, porque tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Padre, ponemos esta palabra delante de ti, Señor, y que sea el Santo Espíritu, Señor, fluyendo, Señor. No somos nada, Señor, sin ti. No podremos hacer nada, Señor, que tú no quieras, Padre, pero tú lo eres todo, Señor. Tú lo sabes todo y conoces las necesidades de tus hijos, Señor, y conforme a su necesidad, Señor, asimismo tú traes el alimento, Padre, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, Señor, y quedamos delante de tu presencia, Señor, y que el Santo Espíritu obre, Señor, en la manera que quieras, Señor, conforme a los corazones, Señor, sea supliendo toda necesidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Te damos gracias al Señor por este día y seguimos en este día hablando de la mesa. Habíamos venido hablando de esta palabra que el Señor daba sobre qué es sentarnos a la mesa. Entonces veíamos en la palabra, en el otro tema, en el tema 1, que el Señor siempre ha querido tener una gran relación con sus hijos, que ellos pueden conocer cuál es su voluntad perfecta y agradable. Veníamos hablando sobre lo que es presentarnos delante de Él. Veníamos hablando de lo que es creer en lo que Él nos dice, que Él era esa mesa, que era importante presentarnos, a acudir al llamado que Él nos estaba haciendo, porque Él es bueno, hermano, y para siempre será su misericordia. Él nos ama y por ese amor, Él cada día quiere prepararnos, quiere que seamos entendidos en lo que Él nos habla a través de la Escritura. ¿Cómo se manifiesta Él? Porque Él lo es todo. Él se manifiesta de una forma y de otra, pero es para enseñarnos a nosotros cada día más. Entonces, en esta segunda parte, hermano, vamos a ver otras situaciones de la mesa. Pero déjeme decirle, hermano, que si nosotros ponemos la palabra por obra, podemos encaminarnos, podemos caminar en todo, no solamente en esta palabra, sino en todo lo que el Señor nos está dando, porque han sido temas especiales, no por hombre, no que a uno se le haya antojado, sino porque Él mismo ha traído la revelación del tema para cada uno.
Entonces es importante escuchar, es importante que cada día oigamos lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Entonces nos decía que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ¿no? Él es el que nos enseña cómo vamos a conducirnos, cómo vamos a actuar, hablar, cómo debe ser nuestro comportamiento como hijos de un reino, porque debe haber un comportamiento que lo identifique a Él como hijos que somos. Es por eso que nos invita a tener cada día ese acercamiento con Él y poder intimidar a través de un diálogo. En una conversación, en ese hablar, es que vamos descubriéndolo a Él, pero también podemos nosotros manifestar todo lo que hay en nosotros. Y es un diálogo que el diálogo es que nos ayuda a vaciar, a descargar, pero a entender, porque llegamos en un diálogo, se llega a un acuerdo, que podamos saber cuánto está dispuesto a hacer y a darnos a cada uno de nosotros, como lo veíamos cuando decíamos en el Salmo 23:5, ¿no? Que hablábamos de la mesa. Ahí es donde tú darás cuenta de lo importante que es para Él todos los planes que tiene contigo, que se cumplan cada uno de ellos en tu vida. En la intimidad entras en confianza. Ni tú mismo conoces, ni tú mismo puedes entender en esa intimidad cuánto tú te puedes soltar, cuánto tú te puedes dar a conocer, que el Padre permitan que Él nos conoce, que le podamos permitir a Él entrar a nuestro corazón, que nos vea más allá, porque a veces ponemos muchas barreras. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros nos vamos a una cena especial, ¿sabe qué? Lo que menos queremos dejar es algo guardado, porque se trata de compartir. Depende cuál mesa te inviten, pero es que esta mesa, tú sabes quién te está invitando. Esta no es mesa de hombre, esta es la mesa del Padre Celestial. Esta es la mesa divina, que Él nos invita como hijos, que Él nos da ese derecho a que nos sentemos. Y eso es muy agradable, eso es muy grato. No solamente saber que decimos muchas veces que el Padre nos ama, sino que Él tiene lugares para nosotros, que Él ha dispuesto una mesa para ti y para mí. Entonces, hermanos, ahí es donde te das cuenta y vas a entrar en esa confianza, en esos planes que Él tiene para ti y que estás dispuesto a ayudarte. Pero que a veces, y para que tu fe crezca, no recuerdes nada de lo de antes, sino que conozcas la bondad de Él. Para que tú sueltes todo y conozcas la bondad. Sentarse a la mesa es conocerlo a Él, en todas sus facetas, en todas, como servidor, como padre, como amigo, en todas sus facetas tú lo vas a conocer ahí, porque sabes, eso es lo que Él quiere. Y la palabra mismo nos dice que el que conoce al Hijo conoce al Padre. Y que con la vida eterna es ¿qué? Que lo conozcamos a Él. Esa es la vida eterna. Por eso Él no se va a negar. Él no se va a negar a mostrarnos todo lo de Él. Porque es que somos sus hijos. Somos sus herederos. Somos sus coherederos. Y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y es para quien lo cree. Para todo aquel que crea que está en ese lugar de honor, porque es un lugar de honor, hermanos, estar ahí. Entonces ahí vas a ver su bondad para conocer ese pan de vida y luego cada uno de nosotros poder darle a otros. ¿Sabes? Nadie da de lo que no tiene. Pero son tiempos donde el Señor está preparando a sus hijos para dar a otros. Es tiempo donde el Señor está trayendo alimento fresco, nueva revelación, está trayendo entendimiento, conocimiento de su palabra para un pueblo que está esperando.
un pueblo que también quiere a conocerlo a Él, pero que Él lo va a dar a conocer es a través de ¿quién? De aquellos que Él está preparando, de aquellos que Él está preparando, de aquellos que Él está nutriendo, está alimentando, para que puedan llevarle a otro, ya que Él nos da ese derecho. La palabra dice que somos un reino de sacerdote. Y en Isaías 61 nos dice del 1 al 3. Mira, hermana, que esta palabra que tú dices que el Señor nos da y está revelando que es para ese pueblo que está esperando, para ese pueblo que necesita ese alimento, igualmente esta palabra está despertando a la iglesia. Amén, porque es bien importante que nosotros podamos entender que la iglesia en los postreros tiempos va a despertarse. Entonces el Señor está utilizando, ¿sí?, a sus siervos, está utilizando para despertar a la iglesia. Y esta palabra es importante que nosotros la podamos retener y que nosotros podamos entender, en este caso lo de la mesa del Señor, que Él nos está invitando. Y debemos de entender que un día al pueblo de Israel también lo invitaron al banquete. Pero ellos sacaron sus pretextos, ¿no? Sí. Y yo creo que la iglesia debe ser entendida, porque todas estas cosas quedaron escritas para nosotros, para que no nos pase lo mismo, dice en 1 Corintios capítulo 10. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que a Israel también le dijeron del banquete, y Israel sacó sus disculpas: estoy de trabajo, estoy de bodas, estoy estrenando el caballo, estoy estrenando lo que fuera, y ellos no fueron. En Isaías capítulo 61 versículo 1 en adelante nos dice: el espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para la gloria suya. Amén, así es. Entonces la palabra que nos dice ahí, nos habla de que Él nos unge, nos santifica, y esto lo hacía con los reyes y sacerdotes. Nosotros somos un reino de sacerdotes, así que te equipan, te ungen, ¿para qué? Para que hagamos lo mismo. Todo eso que nosotros estamos recibiendo es para hacer lo mismo. Y como usted decía, pastor, que al pueblo de Israel lo llamaron, pero no recibieron este ungimiento que viene para estos tiempos. Entonces, ¿qué? Para aderezar la mesa delante de la presencia de ¿qué? De nuestros angustiadores. Nos están preparando, ¿por qué? Porque vienen tiempos de angustia. Sí, mire, hermana, que ahí en el Salmo 23 que usted estaba hablando ahora acerca del Salmo 23:5, él dice acerca del ungimiento, también dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y entonces sí, y podíamos ver ahora 8 días que está, decíamos que ese rebosando significaba estar siempre permanente, ¿no? En la plenitud. Eso, y miren que buscaba la palabra ungir, pues trae muchas cosas, pero entonces buscando la palabra ungir significa riqueza. Entonces, cuando nos ungen, nos equipan de todo. ¿Por qué? Porque el ungimiento es una riqueza. Entonces veamos lo que... Mira, hermana, que cuando el Señor nos unge, o sea, es tan importante la presencia del ungimiento que el Señor hace en nuestras vidas, hermana. Es tan importante porque los dones se activan. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas personas que en un tiempo hablaron en lenguas y ya dejaron de hablar en lengua. Pero cuando vuelven y entran a la presencia del Señor,
ellos vuelven a fluir en los dones espirituales que el Señor les ha dado. Entonces, cuando tú estás hablando de que el ungir significa riqueza, tenemos que ver que pues es una riqueza espiritual, ¿no? Que viene a nuestras vidas. Amén. Y que empieza a fortalecernos, porque el Señor mismo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que el ungimiento, la llenura, porque hermana, es que allí en Mateo 25 también habla sobre las vírgenes sensatas que tenían aceite, ¿sí? Que tenían ese aceite y que tenían esas vasijas extras llenas. Mira, pastor, ahora que usted dice de las riquezas de las riquezas que es espiritual, por eso en Filipenses 4:19 nos dice. Vamos a mirar qué nos dice Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, Aleluya. entonces podemos ver que tanto es físicamente como espiritualmente, ¿no? Esa riqueza que el Señor nos daba. Entonces, pero nosotros aquí tenemos que apuntarle, como decía usted, a la riqueza espiritual. A esa, sí, porque cielo y tierra pasarán. Pero su palabra no pasará. Y la palabra es la riqueza en nuestras vidas que nos ayuda a fluir. Y que de verdad esa palabra de que la palabra nos limpia, ¿qué tal si la palabra no nos limpiara? Pero de verdad que esa limpieza que está haciendo la palabra en este tiempo, en nuestras vidas, es la que nos puede ayudar a entender todas estas cosas. Mira, hermana, que ahí en Apocalipsis 3:10, la palabra que el Señor nos daba, y tiene que ver con esa riqueza misma, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué riqueza es lo espiritual? Porque el día de mañana lo físico no sabemos qué va a pasar. Amén. ¿Sí? Amén. Y entonces es bien importante que el pueblo de Dios esté atento a esas riquezas espirituales. Amén, así es. Entonces podemos ver ahí entonces que en esta invitación nuestro enfoque debe ser el por qué estamos y el por qué estamos aquí en esta mesa. ¿Por qué nos han enseñado? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ese debe ser mi enfoque. Mi enfoque no debe ser otra cosa sino Él y cuál es el llamado que Él me está haciendo al sentarme. ¿Qué es lo que voy a recibir? ¿Cuáles son esas instrucciones que Él me va a dar? Entonces aquí dice que el sentarnos no es para traer discusión, sino es para que entremos en el orden y en el acuerdo. El Señor en estos tiempos, pastor, Él va a poner un orden. Y Él va a traer un acuerdo, una unión en su pueblo. Entonces, en esa sentada a la mesa, Él nos va a dirigir, Él nos va a instruir para que podamos llegar a ese orden y a ese acuerdo que Él quiere, ¿no? Entonces dice que el Señor llama a sus 12, el Señor llamó a sus 12 y los sentó a todos a la mesa. Cada uno era diferente y tal vez no estuvieron de acuerdo en muchas cosas. Y en lo actual así sucede. Pero Pablo nos dice, pero antes de ir a Pablo, hay algo que me llamaba a mí mucho la atención, pastor, y es que cuando el Señor llama a sus 12, dice que la mesa era muy bajita, pero la mesa era un estilo U, que quedara muy pegados a Él. Sí. Entonces dice que como era muy bajita, se recostaban sobre almohadas o se recostaban sobre las paredes. Pero al hacer eso, sus pies quedaban visibles, quedaban casi a la mesa. Entonces ellos venían el camino que ellos recorrían era muy polvoriento. Andaban en sandalia. Entonces lo que ellos dejaban ver era su calzado y sus pies sucios. Entonces el Señor llega y se para y hace esa limpieza, pero dice que Él vuelve a la mesa. ¿Pero qué? Ya ellos estaban limpios. Mira, hermana, que usted me hace acordar lo de Simón el fariseo que invitó al Señor y no le hizo, no lo besó, no lo ungió con aceite, ni le lavó los pies, ¿sí? Y entonces llega una mujer, como usted dice, estaban a la mesa
Y la Sí. mesa era como un tapete mismo en el suelo, Sí, por que decirlo y así. dice que quedaban muy cerquita, muy junto al Sí. anfitrión. Entonces decían que al sentarse, pues ellos lo que dejaban ver era Sus sus pies. pies. Y ahí ¿Mm? está lo de la mujer pecadora, que entonces empieza a limpiar, a enjugar sus pies con el cabello, a lavárselo con sus lágrimas y a ungirlo, sus pies, con un perfume. ¿Sabe? Es verdad eso, pastor. Y mire otra cosa que yo aquí veía, ¿sabe qué? Que el Señor ahí nos mostraba cuando Él dice que Él vuelve a la mesa, que Él no se sienta con gente que no está limpia, que anda en pecado, que anda... Es como decir, porque Él se levanta y hace esa obra, entonces el caminar, los pies es todo su caminar. Entonces, ¿cómo nos presentamos nosotros delante de Él? Que Sí. es algo que a través de la palabra nos ha enseñado, de que cuando vamos a la presencia de Dios debemos pedir esa limpieza, pedir perdón. Entonces, Sí. una forma de limpiarnos para poder ir a Él. Entonces, ellos dejaban ver, era más que todo sus pies, todo su caminar, todo lo que eran ellos. Entonces, así mismo, entonces el Señor hizo esa obra. Entonces, dice que Él vuelve. Entonces, ¿cómo nos presentamos nosotros? ¿Ah? Entonces, Él vino, hizo una obra y nos limpió a través de su sangre. ¿Mm? A través de su palabra nos sigue limpiando. Y a través del agua, del Espíritu Santo. Él sigue haciendo esa limpieza. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que siempre permanezcamos limpios delante de Él. Que compartamos, que siempre que estemos junto a Él, que siempre que Él nos llame o siempre que estemos compartiendo, en nosotros haya una limpieza. Entonces dice que quien... Mire hermana, que con respecto a lo que usted está Sí. hablando, de sentarse a la mesa y pues estar limpios, mire que ahí estaba Judas, ¿sí? Y Judas no estaba limpio porque el Señor, por eso es que le limpia los pies, porque Sí. Él está en la mesa, ¿sí? Y entonces Él va a hacer esa labor de limpieza de los pies, pero es una, como usted lo dice, que el sentarse a la cena es una enseñanza también. Es lo Sí. que el Señor va a enseñarnos. Y Él lo está enseñando lavándole los pies a sus discípulos. Amén, así ¿Sí? es. Le está lavando los pies a sus discípulos, pero mire hermana que Judas, antes de que el Señor hiciera eso, Él le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces lo que el Señor iba a hacer, lo iba a hacer era con los de Él. Sí, entonces nosotros podemos mirar, hermana, que allí, por eso es que Pedro le dijo, Señor, yo no me voy a dejar lavar los pies de usted. Y dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces dice Pedro, no, Señor, entonces báñame, sí, lávame la cara, lávame todo eso. Y dice, no, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado, aunque no todos. Y era el Judas. ¿Sí? Entonces es bien interesante. Sí, pasó, porque mire que eso que usted está diciendo de Pedro, entonces a mí que me lleva a eso, y me lleva a cuando que uno puede desprecia la palabra y desprecia esa limpieza que el Señor quiere hacernos. Y entonces ahí yo lo comparo como cuando fue la mujer esta que por el pan a los perrillos, que en Mateo 15:27, que le dijo que no, que el pan era para eso, y ella dijo el pan que era para los hijos. Para los hijos, ella dijo no. Sí. Entonces nosotros podemos despreciar lo que otros quieren. Sí, la cuestión fue que como los hijos dejaban caer el pan, ¿sí? Y entonces esas migajas, entonces dice, los perrillos comen de esas migajas. Entonces hubo esa humillación y el de valor la que sirofenicia. le dio ese pan, no importa que fueran migajas, pero era un pan y sabía de dónde venía. El pan de la liberación. Amén. Entonces, mire, entonces digamos que entonces el sentarnos a la mesa trae libertad. Sí. Trae libertad a nuestras vidas, el que nosotros nos sentemos con Él a la mesa. Eso es muy, muy interesante, porque realmente a veces nosotros decimos que nos pueden tener muchas situaciones, pero
no nos movemos en libertad. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Él, cuando estamos sabiendo quién es el que nos está hablando, quién nos está enseñando, quién nos está dirigiendo, entonces nosotros andamos en eso que usted dice, en esa libertad, porque ese alimento trae libertad. Entonces, y es lo que muchas veces no hemos podido entender de la obra que está haciendo el Señor a través de su alimento, de esa enseñanza, ¿no? Sí. Entonces dice que, entonces sigamos, entonces decíamos que, pero, que no estuvieron de acuerdo en muchas cosas, pero Pablo nos dice en 1 Corintios 12:12 que somos un solo cuerpo y que participemos de un solo pan. Por eso debemos estar atentos. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 11:17? Sí, en 1 Corintios 11:17 nos dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, ¿estaremos en la mesa correcta? Aquí dice en el 20, hermana, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Amén. Entonces, pastor, aquí podemos ver cuando podemos estar en una reunión y perdemos al Señor de vista. ¿Por qué lo perdemos de vista? Porque como es el hombre que nos está hablando, entonces no creemos que el Señor está presente. Eso. Segundo, no le damos la importancia al alimento, creemos que es una palabra más, entonces la ponemos en discusión, no se recibe, pero dice que no nos alaba por eso, porque Él nos sienta a la mesa, es para que nosotros seamos instruidos, para que seamos llenos, pero llenos ¿de qué? Esto no es físico, esto es espiritual. Estemos llenos del conocimiento, de la sabiduría que Él nos da a través de la palabra. Entonces, ¿qué es el alimento que nosotros como hijos realmente estamos tomando? ¿Le estamos dando un valor a ese alimento que nos han puesto? ¿Cómo lo estamos viendo? Sí, hermano, es muy importante. O me conformo, perdón, pastor, como dice, bueno, lo que yo tengo y esto es lo que yo sé y con eso no tengo más, entonces no recibo de acá, no. Y me conformo con lo que me están dando acá o con lo que yo creo que yo sé y con eso basta. Entonces, ¿cuál es el alimento que realmente yo me estoy alimentando? Si es el alimento correcto, si es el que el Padre me está dando. Y el no tomar el alimento que Él me dice, quiere decir que yo puedo estar sentada en el lugar equivocado. Mira, hermana, que hablamos en el otro programa, hablamos de esta situación de nosotros poder entender que los rebaños tienen sus tiempos, ¿sí? Y sus pastores, ¿sí?, trabajan con los rebaños de acuerdo a los tiempos de ese rebaño, ¿sí? El pastor busca un pasto que sea especial para el rebaño. Usted lo compartía el otro día, sí, de que los pastores buscaban pastos de diferentes clases de acuerdo al rebaño y lo que necesitaba el rebaño. Entonces, nosotros podemos alimentarnos de un rebaño, de un lugar y de otro y de otro y de otro y de otro, pero ¿realmente nos está alimentando esa palabra? Es que es ahí donde uno tiene que empezar a mirarse, porque yo puedo estar recibiendo una palabra. Y en YouTube uno busca muchas palabras, muchas prédicas. Demasiado. Sí, pero en Face. Sí, y lo tremendo es que vemos que no está pasando nada en nuestras vidas y seguimos así, porque
es como que un alimento de esos que mucha gente dice que trae una gordura falsa, que uno se siente lleno y como estoy lleno no me preocupo por saber qué ese alimento está haciendo a mi cuerpo. Entonces sigo así. Entonces yo tengo que saber, aprender a identificar dónde estoy, quién me está alimentando, quién realmente. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Estamos hablando de la mesa y que la mesa es Cristo, pero yo les voy a decir algo. El Padre, nuestro amado Señor Jesucristo, ha dejado los 5 ministerios que van a llevar al pueblo. Así que si cuando hablamos de la mesa, hablamos de la mesa en general de Cristo, pero Él tiene aquellos que están dando ese alimento que viene de parte de Él. No mire al ministro, no lo mire al Señor, porque es Él a través de los ministros, es Él a través de un hermano, es Él a través aún de su vida que va a traer una palabra. Pero si nosotros seguimos mirando al que trajo la palabra al hombre, hermano, nosotros no vamos a aprovechar. Porque dice que Él los ha dejado ¿con qué? Con el fin de perfeccionarnos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso los dejó. Entonces, cuando nosotros nos dan una palabra, nos hacen sentar a la mesa, hoy hay toca reunión, hay un banquete. Hay un banquete. ¿Por qué? Porque es para que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Él. Pero tiene que utilizar ¿a quién? A sus instrumentos. ¿Para qué? Para que Él nos lleve allá. Porque Él mismo los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Les dejó a ellos. Pero si a Él se le antoja, si Él quiere, Él es soberano, Él lo va a utilizar. Usted puede utilizar un hermano. Pero es hora de que nosotros empecemos a honrar al Señor a través de los siervos. A honrar al Señor a través de la palabra que pone en la boca de sus hijos. Porque el pueblo de Dios le da muy poca importancia a la palabra. Pero ¿sabe por qué le da muy poca importancia a la palabra? Porque están viendo a un hombre, pero no están viendo a un ministro, a un siervo de Dios que Él puso ya, para que ya no seamos más niños, sino flotantes, llevados de un lado para otro. Porque no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa. Hermana, mire, discúlpeme que yo le interrumpo un pedacito en un momentico allí y de lo que usted está hablando, y es importantísimo lo que usted está hablando, porque dice para que no seamos niños fluctuantes, y que allí en Corintios que dice de participar de la copa de los demonios, de la mesa de los demonios. ¿Qué hermana, sí te está leyendo, perdón, pastor? ¿Qué sí Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. Dice, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, ahorita usted estaba hablando de cuando se va a ir a la cena del Señor en la iglesia, ¿no? Y que es ese pan. Y entonces estábamos hablando por eso mismo de Efesios, de que son los ministros, ¿cierto? Sí. Y que para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero es bien importante que todo esto, que la edificación de los santos, ¿sí?, para la obra del ministerio, porque hay mucho niño fluctuante. O sea, pueden tener hasta por ahí unos 10 años de estar en la iglesia, pero son niños fluctuantes. Van por un lado y para el otro. Y entonces, importantísimo, cuando se habla de la mesa de los demonios, que usted estaba diciendo ahora, sí, cuando se habla esto de la copa del Señor y la copa de los demonios, y la mesa del Señor y la mesa de los demonios, un niño fluctuante no va a discernir en qué mesa se está sentando. Y no hay una estabilidad.
no tiene una estabilidad. ¿Por qué? Es Porque fluctuante. exactamente, porque está de aquí para allá, de allá para acá. Entonces dice que para que ya no seamos niños flotantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces dice, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está. Y ahí es donde caemos. ¿Por qué? Porque no es lo que el Señor quiere para nosotros, no es lo que Él nos está dando, porque estamos es donde nadie nos ha dicho. Pero ¿por qué muchas veces llegamos a nos sentamos en la mesa que no debemos estar? Por rebeldía, por orgullo, porque aunque quiero ir a la iglesia no permito que nadie me mande. Es que yo ya soy muy mayor, yo soy hasta mayor que el pastor para que él me esté mandando, yo sé lo que hago. No, esto no se trata de la edad, de quién sabe más ni quién sabe menos. Esto se trata de llevar un orden y atender el llamado de la sujeción. Y de la sujeción. Un principio. Exactamente. De autoridad. Porque es un principio, la sujeción y la autoridad es un principio que el Señor nos ha dejado. Y entonces cuando yo me someto, y creo que hay alguna palabra que dice, pastor, que si no, nosotros no nos sujetamos a las autoridades de aquí, peor nos vamos a sujetar a Dios. A Dios. Entonces, mira cómo hay un engaño ahí del ser humano, del hombre. Hay un engaño porque en verdad cuesta mucho, al ser humano le cuesta mucho sujetarse. Pero ¿por qué nos cuesta tanto sujetarnos tanto a la autoridad que el Señor ha dejado aquí? Porque cuando saltamos, y esto yo lo he aprendido, porque no crean que es que a mí no me ha pasado, a mí no me pasa, sino que yo lo estoy aprendiendo también. Pero, ¿por qué? Porque a veces no queremos que. Entonces, cuando nosotros nos saltamos una autoridad, nosotros no estamos saltando ninguna autoridad, porque dice que todas las autoridades fueron puestas por Dios. Entonces, si son puestas por Él, ¿a quién me salto? Al Señor. Cuando yo voy en contra de algo que el Señor establece, voy directamente en contra de Dios. No, ni de lo que estableció, ni de la persona que me está diciendo, sino de aquel que lo mandó hacer. Entonces, hermana, esta es una situación de sujeción, porque, importantísimo que en esa fluctuación, en esas situaciones en esos vientos de doctrina que se están levantando bien fuertes ahora, ¿sí? El judaizar a la iglesia es un viento de doctrina fuerte que está tocando muchos ministerios, ¿sí? Empezando por decir que no debemos de decir Jesús, sino que debemos de decir Yeshua, ¿sí? Es algo que por allí empiezan, ¿sí? Y le van metiendo las fiestas judías. Entonces dice la palabra que vienen vientos de doctrinas dice por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Sí. Y entonces, en estas situaciones, hermanos, aquí con lo que la hermana nos está hablando sobre el participar en la mesa de los demonios y el participar en la copa de los demonios, hermanos, no nos damos cuenta en qué momento se torció la doctrina y a todo le dijimos amén. Sí. Entonces es importante que nosotros podamos entender acerca de la mesa de los demonios. Sí, entonces en este pasaje, pastor, podemos ver, hermano, que en este pasaje hay otra mesa preparada y no es la del Padre. Por eso debemos ser bien cuidadosos. Y Pablo nos hace una advertencia de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Podemos apreciar que una persona que es creyente no puede seguir comportándose como que no lo fuera. No podemos participar de las dos cosas del mundo. Y él nos habla muy clarito en Santiago 4:4. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo tiene preparado un solo alimento, miren, y no necesita de más, porque a través de ese alimento que se llama pecado, y de ahí deriva todo lo que te llevará a la destrucción, todo lo que te sacará del propósito de Dios, todo lo que te llevará a ir en contra de la voluntad de Dios,
De ahí, solamente de ahí, con ese alimento que te pone a la vista, que te agrada, con ese solo alimento que Él te pone, que te entró por los ojos, con eso tiene. Él no te va a servir como te va a servir el Señor. Él no necesita servirte así para coger y atraparte. ¿Por qué? Porque dice que se llama pecado y te llevará a la destrucción, y no puedes vivir una vida en libertad. Y dice la palabra que a libertad fuimos llamados, porque cuando tú conoces, como lo que decía ahora usted, pastor, que la palabra es libertad, entonces la gente no vive esa libertad. ¿Por qué? Porque está esclavizado del pecado. ¿Por qué? Porque se alimenta de otras cosas que no tiene que ver nada con lo que el Señor está diciendo. Entonces dice, porque estás esclavizado, pero sobre todo te lleva a una muerte. Recuerda que ese objetivo para Cristo no es porque Él nos redimió. El objetivo que hizo el Señor cuando vino fue para redimirnos de la muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él, a través de su sacrificio, nos redimió. Nos dio vida. Nos dio vida. Y esa es la libertad en la cual nosotros hemos sido llamados a andar. Veamos Gálatas 5:13. Dígame. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces, ahí en el versículo 15 de la primera de Corintios hermana, 10. Discúlpame un momentico, de lo que tú estás hablando, es bien importante, hermanos, que nosotros podamos entender que ahorita tenemos un tiempo que es, por decirlo así, para unos es fuerte, pero para otros ya han sabido manejar esta temporada de diciembre, ¿sí? Esta temporada de diciembre para unos, hermanos, es muy difícil de abandonar que la cena con la familia, de abandonar el árbol de Navidad, de abandonar las luces, de abandonar el pesebre, de abandonar una cantidad de cosas, hermanos, y miren, el Señor nos hablaba a la iglesia, nos hablaba a nosotros por medio de una profeta, decía, el Señor me mostraba en una visión y me decía, mira, yo estaba en un lugar parada viendo todo lo que pasaba en el centro, o sea, en el centro de la ciudad, donde están todos los almacenes, donde se vende toda la ropa, se vende, es el comercio, ¿sí? Sí. Lleno de mucha gente comprando desesperadamente, viviendo del afán. Y me decía, mira cómo viven en su deleite y se desbocan comprando cosas innecesarias. Están en todo, pero menos en lo mío. Quieren vivir en su mundo, pero menos en el mío. Ustedes están en este mundo, pero ustedes no son de este mundo. Son del reino de los cielos, del mundo del Señor. Dice, tenlo muy presente y muy claro. Y ustedes ya deben estar bien firmes en mi simiente, porque los tengo en el mundo que no es de nosotros, porque allí yo, su Padre, los probaré. Tengan muy en cuenta esto. Mira cómo yo soy amoroso y misericordioso con los míos que me buscan y están conmigo, que les aviso para no cogerlos desprevenidos. Aleluya. Entonces, miren, hermanos, que el Señor nos está hablando de todo lo que pasa en el mundo y que, como lo dice en Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ahora viene toda esta festividad pagana y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se está sentando en esa mesa. Y lo tremendo es que ahí en Corintios el apóstol Pablo nos dice que ni con ellos ni bebamos ni comamos.
¿Ah? Y en el 22 nos dice, ¿qué nos pasará si lo hacemos? ¿Ah? ¿Qué dice en el 22, mi niña? ¿De dónde, hermana? Os provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Mire, irse en contra del Señor es desafiarlo a Él. Os provocaré a hacerlo, por eso dice, almas adúlteras. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, sí, cuando vivíamos en el mundo éramos alcohólicos, adúlteros, envidiosos, celosos, vanagloriosos, y sabemos que todas estas cosas no agradan a Dios, y decimos que estamos en Cristo para seguir haciendo nuestra propia vida y seguimos viviendo una vida igualita, con un rótulo supuestamente que somos hijos de Dios. Pero lo único que hacemos es apacentar nuestra conciencia diciéndonos que somos hijos, cuando a la verdad nuestra conciencia ha sido cauterizada por todo aquello que veníamos haciendo, y en Cristo queremos seguir igual, hermanos. Queremos seguir haciendo lo mismo. Veamos qué dice 1 Timoteo 4:2. Dice la palabra de Dios, dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Porque es que dice aquí en el versículo 1, hermana, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea que van a apostatar del Señor, van a renunciar al Señor. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que se están sentando en la mesa de los demonios, mire, ¿sí? Y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces ahí vemos que la falta de intimidad que le falta al pueblo con el Señor, la falta de búsqueda, la falta de acercamiento a Él, porque ¿quién te está dirigiendo? ¿Quién está dirigiendo al pueblo de Dios? ¿El Señor? Hermana, yo creo que en este tiempo, hermana, o sea, nosotros tenemos que pedir al Señor el discernimiento. El apóstol Pablo dice que pidamos los dones mejores y que sobre todo que profeticemos, ¿sí? Sí. Pero igualmente, hermana, necesitamos un discernir, porque dice aquí que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, una persona que está vigilante, una persona que está como atalaya en los lugares altos, esa persona va a discernir, va a discernir por el mismo Espíritu Santo, va a discernir si es una doctrina herética, es una doctrina de demonios o una doctrina con espíritu de engaño, ¿sí? Es importante que nosotros lo podamos entender. Pero es verdad lo que usted dice, pastor, pero pasa algo, pastor, que en este tiempo el pueblo se ha dedicado mucho a lo que usted decía ahora, a las prédicas en YouTube. Entonces, como hay tanta prédica, hay tanta cosa, entonces el pueblo se está dejando llevar de lo que está oyendo, viendo, pero el pueblo no está vigilante, como usted dice, y atento. Entonces el pueblo no va a poder discernir, no está discerniendo, porque, como dice usted, no están siendo esos atalayas que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque se están conformando con todo lo que está llegando a través de YouTube. Mira, hermana, que mucha gente puede estar viendo hasta aún las prédicas, pero ¿sabes qué es la parte importante? Que no ponen por obra la palabra. ¿Sí? Entonces se llenan de pura agua, pero ese agua no se transforma en vino. ¿Sí? Está llena la tinaja de agua, pero entonces, no pasa nada. Ahorita que usted dice eso, entonces la gente está más, en vez de estar gozosa en este tiempo, como dice el Señor, que guardemos la paciencia de la palabra, como usted no ve, la gente antes está entrando en un miedo, en un pánico, la gente está muy triste, la gente está con un corre, pero la gente no está teniendo ese gozo. Como usted dice, ¿por qué? Porque el agua no ha sido transformada en ese vino, ese vino que trae ese gozo. Entonces, mira, hermana, que con lo de la mesa que tú estás hablando,
Y todo lo que está sucediendo ahora, si nosotros miramos a Daniel, hermana, Daniel propuso en su corazón, ¿sí? Ahí en Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Entonces tú estás hablando de las almas adúlteras, ¿sí? O almas adúlteras, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Daniel aquí, él está proponiendo en su corazón no contaminarse con la porción, con la comida que van a dar ahorita en diciembre. Entonces, ¿sí? Con todo eso que se mueve, con toda esa... Yo no sé si por el COVID podrán dejar amontonar todo ese mundo de gente en las calles y todo eso, pero las ferias aquí en Cali, en esta ciudad, en diciembre son las ferias, ¿sí? Y entonces eso es bien tremendo porque eso mueve mucho pueblo. Yo no sé si eso irá a ser, pero ¿en dónde están los cristianos? Mira, hermano, yo hace mucho tiempo, ¿sí? Yo estaba caminando apenas con el Señor y todo eso, y yo me fui a eso de la feria, eso de los carros viejos, sí. Y yo me fui temprano y me senté en un puente elevado por donde iban a pasar los carros y tenía mi puesto listo, estaba bien. Y cuando el Señor me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, Dios mío. Pero es que oí la voz del Señor como si me hubieran hablado ahí al oído, y yo... pues cómo iba a ver si hacia abajo que no había nada. Y entonces yo dije, ay Señor, perdóname. Pero es eso, el Señor mismo lo reargulle, le muestra a uno de no estar en esas participaciones. Entonces ahí vemos lo que es uno estar atento, ¿no? Sí. Atento en medio de cualquier cosa a lo que el Señor le va a hablar. Pero ahí es la parte importante nuestra, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón. Y entonces mire que ahí entonces podemos ver en Daniel que Daniel nos enseña lo que es esa fuerza de voluntad, ese dominio propio para querer agradar al Padre. Y esto tiene que ver con nuestro corazón, porque dice que él propuso, tomó esa determinación. Sí, hermana, voy a agradarlo, voy a agradarlo. Sí, hermana, eso es importantísimo. Una decisión en el lugar que él iba a estar. Bueno, se ubicó, podemos ver 2 clases de corazones y 2 clases de mesa aquí. Para agradar a Dios, habían 2 mesas, pero él dijo, no, voy a agradarlo. Sí. ¿Ah? Entonces, veamos Daniel 11:27. Sí, hermana. Entonces uno podemos ver. Pero hermana, fíjate que es que aquí dice que la comida del rey y su vino, porque es la comida y el vino. ¿Te acuerdas que tú decías que en la mesa estaba como los aderezos, que el pan, el agua, el vino y el aceite? Entonces, este varón propuso ese corazón. Entonces en Daniel 11:27 dice, el corazón de estos 2 reyes serán para hacer mal, y en una misma mesa habrán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Imagínense, dos reyes distintos, pero eran hacer el mal. ¿Ah? Entonces dice que en una misma mesa hablan mentira, en la mesa que no viene de parte de Dios. Y esto fue lo que evitó Daniel, escuchar todo lo que se iba a decir, que iba a contaminarlo a él, iba a contaminar su espíritu, se iba a contaminar. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿dónde nos sentamos? ¿Qué estamos escuchando? Sí, hermana, mira, esto es bien importante lo que decía ahí en Daniel 11 y lo que pasó con Daniel cuando él entró a Babilonia, porque Daniel entró a Babilonia, él entró como un cautivo, o sea, de aquellos que del pueblo de Judá que no habían hecho la voluntad de Dios, y entonces los llevaron cautivos a Babilonia por orden de Nabucodonosor, ¿sí? El Señor preparó todo. Y la parte importante, hermana,
y hermanos, es que Daniel propuso en su corazón y el eunuco dijo, no puedo hacer eso porque el rey me mata. ¿Sí? Sí. Y este varón Daniel era de lo mejor que había, o sea, de los príncipes de Israel. Daniel era uno de los hijos de los príncipes de allá de Judá. Y entonces él le dice, déjame, hazlo por 10 días. Y si me ves bien o me ves mal, pues seguimos. Entonces, al cabo de los 10 días, dice que pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Estoy mirando el versículo 15 del capítulo 1. Sí. Y entonces allí siguieron ellos en esta parte, pero siempre por ese mismo hecho de ellos proponer en su corazón no contaminarse, ellos se guardaron en Babilonia. O sea, en este mundo, así como nos está diciendo el Señor en esta palabra profética, que está el mundo en todos sus afanes y en todo ello, pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea que nosotros debemos de proponer desde ahora en nuestro corazón no comer la comida del rey, sí, de lo que ahorita del rey de sí, de lo que ahorita está programado para diciembre y para enero. Entonces nosotros debemos de proponerlo. Es la mesa del Señor en la que nosotros debemos de tomar y de desechar la comida que propone el príncipe de este mundo, hermana. Lo que usted dice, y siempre vamos a tener una invitación. Siempre nos van a invitar, siempre el enemigo estará poniendo una mesa para que nosotros nos sentemos. Y ahí es cuando lo que usted decía, tenemos que discernir quién nos está invitando, qué clase de mesa es esa. Entonces, es muy importante todo esto que usted dice de Daniel, llevándolo más adelante, hermana, ampliándolo un poquito más. Sí, hermana, porque, o sea, el Señor nos va a respaldar. Aleluya. El Señor nos va a ayudar en las decisiones que vamos a tener. El Señor nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque aún le pusieron una trampa a los amigos de Daniel allí y de adorar una imagen. Y el Señor los guardó en el horno de fuego. Y a Daniel también lo guardó de la fosa de los leones. Entonces, es la parte más importante, hermana, en estas fechas, para que tú venzas y para que no seas como dice la palabra de Dios en Santiago 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermano, no pienses que es que todas las iglesias celebran el nacimiento de Jesús, hermano. Jesús no nació en diciembre. En diciembre se celebran los nacimientos de muchos dioses con D pequeña, pero el Señor Jesús nació en una fiesta de los tabernáculos, porque Él vino a tabernaculizar aquí en la tierra, y lo dice en Juan 1, 14, creo es que lo dice, que el Señor vino y tabernaculizó. Entonces, hermanos, esto de las fiestas de diciembre, yo particularmente, hermano, el Señor me ha hablado acerca de estas cosas, y estas prácticas no son de parte de Dios. Si nosotros miramos en la palabra de Dios, los discípulos, aún el apóstol Pablo habla sobre la fiesta de Pascua, dice que la Pascua fue sacrificada, y los panes de levadura son panes de sinceridad. O sea que él traduce estas fiestas, las traduce a lo que nosotros vivimos en Cristo Jesús. Y dice aquí en Juan 14, dice Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos,
es importante que nosotros podamos entender, y usted puede buscar la fecha de nacimiento del Señor y ahí te explican bien que el Señor no nació en diciembre. Entonces, mis hermanos, en Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, esta libertad puede ser obstruida, hermanos. O sea, el hecho de que nos podamos contaminar, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Así es, pastor. Por eso en Gálatas 3:12 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y en el 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre y por medio de Él. Entonces, mire que lo que dice la palabra, vestido. Entonces quiere decir que nosotros aún tenemos que cambiar nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras deben de permanecer limpias. Y Daniel lo tenía bien claro. Él no se quería contaminar con nada. Y una de las partes de la contaminación es que podemos emucrar nuestras vestiduras. Y el Señor dice que viene por una iglesia, ¿qué? Limpia, sin manchas y sin arruga. Entonces, ¿cómo estoy cuidando yo lo que el Señor colocó en mí? Porque dice que despojados, dice deja. ¿Está dejando usted? ¿Estoy dejando yo? ¿Estamos dejando todo eso que no le agrada a Él? ¿Estamos despojándonos de todo aquello que una vez el maligno puso en nuestras vidas para poder ser vestidos de ese amor de Él? Porque habla del amor. Y esto me parecía muy bonito, hermanos, cuando el Señor habla aún en las vestiduras del amor, porque dice aquí, en amor. Y sabemos que desde un principio lo que Él hizo, lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. De tal manera. Y entonces, hermano, buscando esa palabra amor, que significa dar, pero dice yo doy. Él es el que nos da todo, pero dice dice también, pero yo recibo. Esa palabra amor significa dos cosas: el que da y el que recibe. Él se está manifestando, nos está llamando para darnos, pero Él quiere que nosotros también recibamos lo que Él está dando. No solamente se trata de dar, sino de que reciba. Y yo creo que para Dios no hay nada mejor que usted reciba lo que Él ha puesto, lo que Él te quiere entregar para este tiempo, lo que Él está haciendo en tu vida. Entonces dice que la palabra amor nos identifica con Él, porque es el sello de Él sobre nosotros, porque el mundo está esperando esa manifestación de Él a través de nosotros, ¿qué? El amor. Porque en ese amor, y tan increíble, pastor, que yo me ponía, que el Señor nos llama el ministerio del amor. Nos llama el ministerio del amor porque es ese amor que nosotros vamos a ir a impartir, con el mismo amor que Él vino a nosotros y hizo ese sacrificio, es con ese mismo amor. Pero ¿sabes dónde aprendemos eso? Sentados con Él. Porque Él es nuestro testimonio, Él es nuestro molde, Él es nuestro ejemplo a seguir. Es con Él el que nosotros vamos a poder manifestar el amor. Él en nuestras vidas y nosotros en Él. Como Él dice, el Padre y yo uno somos. Entonces, así mismo, Él quiere que nosotros seamos con Él, uno solo. Entonces, eso es lo que Él nos dice a través de eso. Dice, ¿y sabes qué? ¿Qué trae el amor? Porque van ligados paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que esa paz trae
¿Sabe qué me da ese? Querer compartir con otros. Por eso esa paz que sobrepasa tu entendimiento, Él no la da como la da el mundo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sé agradecidos. Tremendo, pastor, tremendo eso. Y mire que yo viendo lo importante que es la mesa, viendo lo que significa, hermanos, la palabra cortesía es amabilidad, honra, pero ¿sabe qué? Significa la invitación. El tato, lo que te están dando. El saborear. El que dice delicioso comienza a servir, pero significa ¿qué? Cómo me presento. El lugar, la mesa, la asignación que te están dando. La prudencia con que vas a ir, la humildad con que vas a estar. Flexible, que eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Porque tú no vas a ir a hablar como un loco, no, sino que tú vas a ser dirigido por Él. Procesos. ¿Cuáles son los procesos? Es por todo lo que vas a pasar en el momento. Porque a veces en la mesa nos van a decir cosas. Él nos va a llamar la atención. Porque de eso se trata con Él. Pero ¿sabes para qué? Para que nosotros podamos caminar conforme Él quiere. Y en ese proceso, ¿sabes qué? A veces ocurren individualidades personales distintas. ¿Y sabes qué son eso? Los cubiertos. Pero todo eso en un tiempo. Y así sucesivamente la servilleta. Yo me ponía a mirar eso y veía la servilleta, que es como, ya no somos niños. Pero yo me ponía a mirar, a comparar todos los cubiertos con eso. Y yo decía, tremendo. Cada cosa tiene un valor en el reino de Dios. Cada cosa tiene un tiempo y un momento. Usted no va a ir cogiendo todo como quiere, no. Él le va a servir. Y Él te va a dar cada cosa en su momento, para la ocasión y el lugar y en la hora precisa. Esto no lo decimos tú, yo no. Esto es cuestión de Él. Esto lo hace Él. Por eso nosotros tenemos que permanecer ahí. Por eso tenemos que caminar con Él. Y como usted decía, pastor, eso es conocer los tiempos en que Él se está moviendo para nosotros movernos. Porque si no conocemos esos tiempos, entonces nos podemos quedar. Y si no los conocemos y no nos dejamos guiar, ¿y quién nos va a mostrar los tiempos? ¿Quién? A través de la palabra, a través de la revelación, ¿y quién es? Puede ser un hermano, puede ser tu ministro. Pero si tú no atiendes ese llamado, si tú no quieres poner la palabra por obra, entonces Él sigue caminando, pasa el tiempo y nosotros nos quedamos. ¿Por qué? Porque esto se trata de caminar a la par con Él. Por eso, para que no nos adelantemos ni nos atrasemos, Él nos dice, vengan, siéntense, voy a instruirlos, voy a enseñarles, voy a edificarlos, voy a decirles qué les conviene y qué no les conviene, voy a decirle a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir. Pero esto siempre será entre tú y Él. La intimidad, pero Él recibir la palabra que se está dando y atesorándola en tu corazón. De esto se trata con el Señor, es de avanzar, no de quedarnos. Entonces, hermano, esto era lo que teníamos para compartirles en este día, esperando que sea una palabra que ministre sus vidas como ministra mi vida, como la ha venido ministrando, porque el Señor es bueno y Él siempre nos está enseñando, siempre nos está mostrando, pero yo creo que es tiempo de buscar el lugar que es en la presencia, es tiempo de avanzar, no mirar atrás, es caminar. Por eso no puedes, tienes que ser fortalecido, no puedes detenerte, tienes que ser fortalecido a través de la palabra, a través de su presencia, a través del consejo. Mira, el alimento está, la cena está, la mesa está, todo está. La decisión es tuya y es mía, pero todo está. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos, Señor, y te alabamos porque tú eres bueno, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, lo que es caminar contigo y estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que abre el camino, Padre. Tú abres el camino, Señor, y nos muestras a través de la palabra, Señor, que es en ti, Señor, el camino que podemos andar en libertad. En esa palabra que nos limpia cada día, Señor, y derrumba, Señor, todo argumento, Señor, y quebranta, Señor, todo obstáculo que el maligno ha querido ponernos, Señor. Padre, que podamos ser entendidos, Señor, de los tiempos, Señor, del peligro, Señor, que es estar, Señor, sin una dirección, Señor, sin una enseñanza, sin una edificación, Señor, que venga de parte tuya, Padre, sin la revelación de la palabra. Padre, porque es importante que vivamos, Señor, esa palabra revelada, Señor. No la misma palabra, sino la palabra revelada, Señor. Y es la que tú estás trayendo a tus hijos en estos tiempos, para que no permanezcan en el engaño, Señor, sino para que puedan, Señor, avanzar, Señor, para que podamos continuar, prepararnos, Señor, con las armas que tú nos has dado, Señor, a cada uno, Señor, y podamos colocarnos en el lugar que a cada uno estás estableciendo, Señor. Padre, gracias. Gracias, y que el Santo Espíritu nos continúe ayudando, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Sí, te Señor, bendecimos, bendito Señor, porque toda la gloria y toda la alabanza, Señor, es tuya, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.